Oye, tenemos una verdadera crisis en el servicio de salud de la región de Valparaíso, pero eso no es nuevo, ¿cierto? El tema está que primero se habla de un recorte general para salud de la región de cerca de 8.000 millones de pesos. Y ahora, directamente, el gobierno lo que está haciendo es pedir intervenir el servicio de salud Valparaíso San Antonio por la grave situación, ¿cierto?, que se está viviendo justamente en este servicio de salud de Valparaíso San Antonio. ¿Cuál es el servicio de salud Valparaíso San Antonio? El que afecta directamente, por ejemplo, al hospital, valga la redundancia, de San Antonio, Casablanca, Van Buren y también al Hospital Pereira. Para abordar de estos temas estamos en contacto con el presidente del Colegio Médico de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, presidente del Colegio Médico de Valparaíso? Hola, bastante preocupado. Ignacio Latorre, bienvenido. La noticia que tú comentas, Jorge. En primer lugar, este recorte presupuestario que se anuncia con un decreto que conocimos hace 2 días, donde los hospitales de la región ven en su presupuesto directo una disminución de 8.000 millones de pesos y luego en su presupuesto de producción ven una reducción cercana a los 3.000 millones, para la región es un golpe durísimo. Ayer el ministro de Hacienda hablaba de que reducir el 1% del presupuesto de un hospital es una baja cifra, pero en términos generales lo que la gente tiene que entender es que el hospital ya funciona con un presupuesto de déficit. Entonces, al estar con un presupuesto menor al gasto real, cuando a ti ese presupuesto aún te lo reducen más, lo que le pasa al hospital es que tiene que dejar de hacer cosas. ¿Y ahora, cuáles Ignacio, son las cosas? solamente para contextualizar, estamos con Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Esta reducción del presupuesto no es que se haga ahora, no es que la hizo Quirós ahora. Esta reducción del presupuesto se dice al presupuesto de este año, 2027, en la ley anterior aprobada por el gobierno Boric, ¿cierto? Al presupuesto 2026. Exactamente. Aprobado por el gobierno de Boric, y entonces viene a reducir el presupuesto que nosotros ya habíamos peleado el año pasado y habíamos ido a distintos espacios legislativos porque nos parecía insuficiente. Exacto. En relación al gasto es súper real. importante tener en cuenta que este recorte desde el presupuesto de la salud pública de la región de Valparaíso no lo hace el gobierno acá, lo hace el gobierno Boric. El primer recorte lo hace el gobierno Boric, o mejor dicho, más que recortar, no generó el presupuesto que permitiera cubrir los gastos reales. El presupuesto que se necesitaba además. Exacto. Exacto. Ese presupuesto, por ley de la República, no sé si nuestros auditores se acuerdan, pero se demoró la ley de presupuestos porque negociaron y estuvieron estirando un poco el elástico, y lo que viene ahora es generar un decreto de ajuste que reduce ese presupuesto un poco más, en un 2,5%, que a uno le parecerá poco, pero llevémoslo a términos prácticos. Si usted en su casa tiene un presupuesto y apenas llega a fin de mes, o llega sacando pero las últimas ayuditas y recurriendo a la bodeguita, a la despensa, a la ayuda de algunos amigos, y a ese presupuesto que usted tiene, supongamos que 1 millón de pesos en la casa, y resulta que usted le están sacando 25 lucas, su jefe le dice, oye, pero ¿qué son 25 lucas? Te voy a rebajar 25, pero es que para usted esas 25 lucas no eran para ocio, ni para dedicarla a las celebraciones, era para sobrevivir, y los hospitales, y era nuestra crítica, viven con un presupuesto de sobrevivencia. Ahora, ¿dónde se nota esto? El primer lugar que se empieza a notar es que el hospital, al carecer de financiamiento suficiente, deja de hacer acciones electivas. ¿Y cuáles son las acciones electivas? Las que se pueden planificar, las cirugías. Por ejemplo, los planes de extensión de horas de consulta médica. Entonces el hospital empieza a trabajar a su capacidad nominal y empieza a cerrar algunos pabellones porque no puede cubrirlo. Eso, por un lado, el gobierno nos dice, queremos que seamos más eficientes, queremos que funcione el hospital, ojalá hasta las 8 de la noche todos los días y ojalá los sábados. Pero para que eso ocurra, se necesita lógicamente una expansión del presupuesto y no una reducción del mismo. Bajar el presupuesto, bajar el gasto, y al mismo tiempo esperar que el sistema pueda hacer más atenciones de buena calidad, hacer más cirugía, en realidad es un modelo que se ha probado que existe en la teoría, pero en la práctica no se puede, porque, por ejemplo, porque el suero que el año pasado costaba, por decirte algo, 200 pesos, hoy día está inflacionado.
y el presupuesto de salud no creció en torno al IPC. Entonces ahora, nosotros sabemos... Es importante, Ignacio, estamos con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, ¿cierto? Dos tareas. Primero, como dijimos, el presupuesto del recorte famoso que estamos hablando de cerca de 8.000 millones de recorte de salud en la región de Valparaíso, no es un recorte que hizo el gobierno de Kast, es un recorte que viene de Boric. Segundo, el recorte que sí quiere hacer el presidente Kast todavía no lo hace, es el recorte para el presupuesto del próximo año. ¿Qué es lo que tiene que pelear la región y qué es lo que estamos poniendo en conciencia, ¿cierto?, con tus declaraciones hoy día también como presidente del Colegio Médico? Es que ni con el presupuesto anterior y con el que nos quieren recortar vamos a poder funcionar. Pero también hay una crítica directa y por eso también se habla de una intervención del Servicio de Salud. Porque la crítica directa es que tenemos una grave crisis de gestión hospitalaria, ¿cierto?, que es lo que estamos hablando, que nos faltan recursos de gestión hospitalaria, pero también tenemos una gran crisis de conflictos internos. Hoy día los hospitales y los servicios de salud de nuestra región se han transformado en un botín político. Ahí trabaja gente, o sea, tenemos, ¿cierto?, periodistas que muchas veces trabajan con sueldos millonarios en hospital y uno dice, ¿para qué un hospital quiere un periodista que gana tanta plata? O sea, tuvimos nosotros hasta un compañero de trabajo, ¿cierto?, el señor Bayer, que trabajó durante mucho tiempo en un servicio de salud y en varios servicios de salud. Entonces tenemos muchos periodistas que trabajan en el servicio de salud. ¿Por qué se gasta tanta plata en periodistas en los servicios de salud? ¿Por qué se gasta tanta plata en administrativos en los servicios de salud? Porque en el fondo sabemos que entran por cupos políticos. Eso, ¿cómo encarece un presupuesto? ¿De cuánta plata estamos hablando o qué porcentaje son los pitutos políticos que componen nuestro servicio de salud? Bueno, la pregunta es difícil responderla porque no tenemos acceso a esos datos de manera transparente y a partir de la noticia que tú comentas de la intervención del Servicio de Salud, Valparaíso, San Antonio, porque en la región hay 3 y la autoridad está pidiendo que intervengan uno en particular, tiene que ver, a mi juicio, con que este servicio de salud ha tenido una rotativa de directivos en los últimos 10 años muy elevada. Y todos políticos, Ignacio, y todos han sido por conflictos políticos. Todos los directores de salud que han llegado, y sobre todo el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, es un tema político. Nadie ha podido ejecutar bien un sistema de salud bueno, óptimo. Eso es lo que te quería plantear. Entonces, la labor del director de servicio de salud y su equipo es fundamental. El nombre es gestor de red, es la persona que gestiona los recursos de una red de salud. Y es difícil la pega, porque tiene que hacer interactuar la atención primaria de varias comunas, o sea, los CESFAM y el director de salud de las comunas, por ejemplo, imagínate San Antonio, El Quisco, El Tao, Algarrobo, Casablanca, Valparaíso, y se me quedan otras comunas, y tienes que hacerlos interactuar. Y esa interacción, además, con los directivos de los hospitales, que son hospitales de distinta naturaleza y distinto tipo, y todo eso tú debieras hacerlo para el bienestar de los pacientes. Exacto. Esa es la misión. Es un trabajo dificilísimo. Eso es lo que uno espera, por Ignacio, que efectivamente nuestras personas que dirigen el servicio de salud y los directores de hospitales sean los más competentes en esa área. Pero yendo al tema presupuestario, porque aquí no es menor, y yo por eso te hablaba de los sueldos, y una de las cosas que uno logra entender por qué un hospital necesita, por ejemplo, muchas veces profesionales de otra área y con sueldos importantes. O sea, estamos hablando que muchas veces, ¿cierto?, con 2 o 3 sueldos de administrativo podríamos tener el sueldo de un mejor especialista, médico, ¿cierto? ¿Qué porcentaje del presupuesto del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio se va en cargos administrativos? Lo desconozco y, como te decía, no tenemos acceso fácil a esa información. No hay acceso a esa información. Lo que pasa es que es muy enredada la manera en que entregan la información y muchas veces no logras verlo porque muchos de esos cargos administrativos han sido reconvertidos desde cargos clínicos y algunos cargos están con cargo en un hospital, en delegación de funciones en un servicio, otros están en el servicio en delegación de funciones. Entonces, para que nos entienda la gente, el servicio de salud debiera articular todo esto. ¿Y qué ha pasado en Valparaíso San Antonio? Solamente en el último gobierno tuvimos 4 directores. Que existan 4 directores, para que alguien se imagine el volumen de la complejidad de esta tarea, probablemente toma entre 1 a 2 años entender el funcionamiento mismo de la gran institución que te toca abarcar, empezar a
desarrollar políticas internas para cumplir esas tareas y generar equipos de trabajo. Si cada 4 años además un directivo lo esté haciendo bien o no, lo cambian, que es lo que ha pasado en muchos servicios, al final lo que tú tienes es una rotativa donde cada vez que llega un director está más preocupado, muchas veces cuando son nombramientos políticos, de llegar con un grupo de personas y afincarlas en el servicio de salud, más que desarrollar una tarea. Entonces, cuando la autoridad regional le pide al gobierno y al ministerio intervenir el servicio, pone algunos ejemplos de situaciones que dañan la salud de las personas y que han ocurrido por una falta de gestión del servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos hace más de 12 años una máquina de radioterapia, son 2 en el Van Buren, y una de ellas tiene los fondos autorizados para ser renovada porque ya llegó a un punto donde su tecnología es inferior a lo que los pacientes requieren. ¿Y por qué no se renueva? Bueno, porque el equipo de inversiones del Servicio de Salud, que estuvo a cargo de generar distintas licitaciones, estas se fueron cayendo por errores técnicos, por errores administrativos, y tú te encuentras que nunca hubo un responsable administrativo ni político de este retraso inexcusable, teniendo un presupuesto asignado para comprarlo. Y cuando ya al final todas las licitaciones ya estaban bien escritas, los montos que se habían gestionado para comprar los equipos ya se habían inflacionado por el paso del tiempo. Estos son equipos que vienen de Alemania, que vienen de Estados Unidos, son de máxima tecnología, están muy afectados por el precio del dólar, entonces los fondos ya no alcanzaban. Y así tú te vas encontrando con problemas de gestión que explican por qué no existe un proyecto de normalización del Van Buren, por qué no hay un proyecto de normalización de la urgencia, por qué no tenemos un proyecto de normalización de los pabellones del Eduardo Pereira que esté financiado. Bueno, y a lo mejor, doctor, estamos con el presidente del Colegio Médico del Valparaíso, Ignacio de la Torre, tampoco tenemos una persona con las competencias técnicas que pueda defender el presupuesto. Porque claro, si hoy día nosotros tenemos a cargo el Servicio de Salud, independiente del color político, ¿cierto? Porque esto pasaba en todos los gobiernos, derecha o izquierda, ¿cierto? Los de derecha llaman a sus amigos de derecha, los de izquierda llaman a sus amigos de izquierda, ¿cierto? Claro, y no hemos tenido una competencia técnica para poder defender el presupuesto. O sea, nuestro problema acá definitivamente no es la gestión hospitalaria, no son los conflictos internos. El problema que tenemos en el Servicio de Salud de nuestra región de Valparaíso, y quizás se repite en tantos otros servicios a nivel país, es el tema político. Es que los cargos no se eligen técnicamente, se eligen políticamente. Desde mi perspectiva, es demasiado notoria la diferencia, por ejemplo, de cómo avanzó el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, que tuvo 4 años a la misma directora, versus el Valparaíso San Antonio, que generó cambio. Y alguien me va a decir, oye, pero la directora al final la sacaron por un problema. No me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a cómo un equipo de trabajo que está 4 años desarrollando un proceso puede avanzar. Y ya estaban, por ejemplo, con un terreno gestionado para el nuevo hospital de Quintero. Ya estaban en avances generando, y lo hicieron, centros de diálisis en la comuna de Petorca, La Ligua, Petorca, en todo ese sector de la provincia más interna del Viña Quillota. Ya estaban en avances para contar con sillones de quimioterapia en hospitales y para contar con camas, por ejemplo, de salud mental en el nuevo hospital biprovincial de Marga Marga y corrigiendo un defecto de diseño del de Quillota. Y al otro lado de la avenida España, 15 minutos más allá, tú tienes, por el contrario, los hospitales en un franco deterioro y sin proyectos financiados. Claro. Ni diseñados para... De hecho, la realidad de infraestructura que uno revisa del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, independiente de la puesta en marcha en los nuevos hospitales de Casablanca y San Antonio, no se condice en atención a pacientes, digamos, de lo que es administrativamente el biprovincial Quillota, Petorca y Marga Marga. O sea, Viña del Mar en eso está mucho más avanzado. Y lo otro, Ignacio, qué mejor muestra también de lo que está pasando con el Hospital Marga Marga. Hoy día el Hospital Marga Marga ya está en manos del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, ya es de ellos, las llaves las tienen ellos. Está el hospital con todo el equipamiento adentro terminado. La empresa, que fue muy criticada en su minuto Acciona, cumplió perfecto. Es el hospital más moderno de Latinoamérica y no lo podemos abrir. Bueno, ahí tú te empiezas a dar cuenta cómo la gestión, por ejemplo, tendría que haber intentado generar
una serie de definiciones que tienen que ver con aspectos, en este caso urbanístico y de transporte, que no estuvieron bien resueltos desde el inicio del diseño del hospital de Marga Marga y que hoy día son un dolor de cabeza para el alcalde de esa comuna, son un dolor de cabeza para la dirección de servicios de salud e incluso para la autoridad regional, porque no tienes una persona que reúna la autoridad para poner a trabajar en conjunto todo. Entiendo que la Seremi reunió a todos los actores para tratar de avanzar, pero son jerarquías que están separadas. Exacto. Entonces, el Serviu tiene cosas que decir, el MOP tiene cosas que decir, la municipalidad tiene cosas que decir, y el servicio de salud, y aquí hay que entender, no hace calles, no hace veredas. No, o sea, entonces, y aquí el problema inicial de la estructura justamente del Hospital Marga Marga, que no fue lo mismo que pasó con el Hospital de Quillota, el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, no fue construido por el Servicio de Salud, fue construido por MOP, o sea, no es que haya sido construido, lo construyó una constructora, en el fondo, quien fiscaliza la construcción. Y obviamente el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota no es especialista en construir, es especialista en hacer salud, ¿cierto? El especialista en construir debiese ser el MOP, aquí los hospitales debiesen haber sido construidos por el MOP. Bueno, en el caso de la Seremi de Salud, pues Ignacio, estamos con Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico, qué mejor, a ver si me ayudas Camila con el nombre de la Seremi, qué mejor, ¿cierto?, que la elección de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, que es, ¿cómo se llama? Marión Luan, ¿cierto? Marión Luan, exactamente. ¿Qué mejor demostración de su elección? Porque Marión, yo creo que es una excelente Seremi de Salud. Hoy día, con un excelente currículum, con una capacidad técnica, y se nota que a Marión Luan no la eligieron políticamente. Pero después de qué? De haberse caído con un Seremi, que era un verdadero payaso, por decirlo menos, ¿cierto? Que no conocíamos ningún tipo de su currículum, ¿cierto? Y donde sí la elección era política. Ahí creo que hay un buen ejemplo de cómo la política le ha hecho tanto daño a los servicios de salud. Querían colocar un Seremi políticamente, y mira el nombre que iba a llegar, se dieron cuenta que ya políticamente no tenían nada que hacer, y técnicamente Marión Luan, ¿cierto? Yo creo que es una excelente figura. ¿Cómo llegamos a hacer lo mismo en los servicios de salud? ¿Cómo llegamos a elegir a los mejores directores? ¿Qué hacemos, Ignacio? Bueno, esa pregunta yo la hice muy directamente a autoridades del Ministerio de Salud. Les dije, y también lo planteé en una intervención que tuve el día lunes en la Comisión de Salud del Senado, que participé de forma telemática, a propósito de la situación que ocurrió en San Antonio. Mi pregunta que les hice a ellos fue: ¿hasta qué punto el rol de una autoridad sanitaria va a ser político versus técnico? Y encuentro ciertos puntos de gestión de salud donde tienen que haber roles que son de carácter político, entendiendo político no un militante político, sino una persona que va a actuar con una mirada sistémica en la polis, en la ciudad, en la comunidad. Y también a nivel país, porque es muy cierto que hay, por ejemplo, hay gobiernos que tienen una cierta política de salud con otra política de salud, pero en ese punto político, muy bien la definición, digamos. Pero sobre todo también en el aspecto político, que la política es lo que ocurre en la ciudad, al menos ese es el concepto griego, ¿no es cierto? Sí. Entendiendo el ágora griega y el lugar donde se discute y se resuelven los problemas. Si yo quiero establecer una política sanitaria, por ejemplo, ustedes mostraban en sus noticias una persona fallecida por una acción, ¿no es cierto?, traumática que tiene que ver con un arma de fuego. Bueno, nosotros estamos viendo un incremento en la violencia entre las personas y eso genera problemas de salud. Claro. Una autoridad política de salud tiene que ser capaz de interactuar, por ejemplo, con seguridad ciudadana, con seguridad de los distintos, con el Ministerio de Interior, buscando mejorar aspectos que hoy día se transforman en una enfermedad. Dicho eso, a mi entender, un Seremi tiene que tener herramientas técnicas potentes, o sea, un gran currículum, y además tener habilidades hoy día que son comunicacionales y políticas. Sí. Pero eso no quiere decir que puedes llegar con el nombre de cualquier persona que sea cercana a una militancia o militante si su currículum es malo. Entonces, es muy importante. Pero cuando hablamos de los servicios de salud,
a mí no me queda claro que, por ejemplo, un director de hospital tenga que ser una figura política. Me parece que el director de hospital... Que era la defensa que tú hacías de la ex ministra en el caso del hospital de San Antonio, que tú decías, pucha, en el caso de Janet, ¿cierto? De Janet Vega, tú decías, a ver, claramente ella políticamente no piensa como este gobierno, pero su currículum técnico, o sea, es un lujo tenerlo en San Antonio, porque y cuando yo te escucho y hablar eso, y yo veo después, analizo el currículum de Janet Vega, y claro que es un lujo tenerlo en San Antonio. Bueno, y llama la atención que después de todo lo que se produjo, finalmente salió la exdirectora y la doctora Vega sigue estando ahí, y ahora lo que hay que ver, y ese es el gran desafío, es cómo estas competencias y estas capacidades son capaces de liderar procesos que, ojo Jorge, acá lo que hay que medir es cómo impacta positivamente en la salud de las personas. Exacto. Si se reducen listas de espera, si la atención de los usuarios mejora, si la calidad de la atención es mejor, pucha, ticket, aplauso, y me da lo mismo su pensamiento político. Si por el contrario los resultados son peores que la administración anterior o vemos que hay cambios que no se pueden ejecutar, en realidad de nuevo el problema es que no es solo traer una pieza, sino que muchas veces el sistema no funciona, y hacia allá apunta la solicitud de intervención del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, porque lo que dice, ¿no es cierto?, la autoridad, en este caso el delegado presidencial en nuestra región, dice, es tal el conjunto y tan complejo el problema interno que tiene el Servicio de Salud, no plantea los hospitales, que no nos basta cambiar la cabeza incluso por ADP, sino que tenemos que traer equipos técnicos que robustezcan el músculo, que es lo que dije yo durante mucho tiempo. Bueno, en eso tiene razón Manuel Millones, ¿ah? Yo estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros, ¿qué fuimos detectando? Antiguamente, hace 10 o 15 años, llegaba un director y traía una o dos personas de su confianza, claro, que trabajaban con él, y cuando terminaba su mandato, se iban con él. Con el paso del tiempo, ya no fueron 2 o 3, y ya no fueron solo de su confianza, sino que empezaron a ser más personas, que empezaron a infiltrar ya no solamente una cúpula, ya no era un asesor, porque si tú tienes un asesor de comunicaciones y eres un actor político, claramente tienes que tener espacios para poder transmitir esas ideas políticas, pero luego empezaron a meter a alguien a la unidad de atención primaria, en la unidad de inversiones, en la unidad de proyectos, en la unidad de medio ambiente, y empezaron a sumar gente cuyos currículum, a título de quienes ahí trabajaban, no parecían lo suficientemente robustos. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Si este fuera un hígado que tenía que trabajar o un músculo que tenía que contraerse, se empezó a llenar de células que no funcionaban al ritmo de la contracción. Ahora, de grasa que le impedía funcionar. Definitivamente, eso, entonces, más que en una crisis de gestión hospitalaria, y volvemos, estamos en una crisis de la política o una gestión política en los servicios de salud. Bueno, vamos a esperar, ¿cierto, Ignacio? Y por eso es importante, y también es importante comunicacionalmente, cómo se abordan las informaciones. Cómo se aborda, por ejemplo, cuando se presenta 8.000 millones de reducción, ¿cierto?, del presupuesto de los hospitales, los servicios de salud en la región. Nos va a impactar. Sí, pero hagámonos cargo de por qué llegamos a ese déficit, ¿cierto? En el tema presupuestal. Hoy día, yo creo que antes del presupuesto tenemos que solucionar quién maneja y con qué criterios se van a manejar los servicios de salud del hospital. Y posteriormente, como vamos a tener la tranquilidad que en esos cargos hay gente técnica y gente, primero, también separar la grasa de los servicios de salud y de los hospitales de los cargos administrativos innecesarios, como estos periodistas con sueldos millonarios, por ejemplo, que yo te hablo, ¿cierto? Y de ahí bajar directamente a ver este presupuesto y para poder defenderlo, pero más con razones mucho más técnicas que políticas, como se está viendo hoy día. Sí, y igual en ese tema, creo que la complejidad de los sistemas de salud ha sido tal en los últimos años, y con esto no estoy haciendo una apología a nadie en particular, pero sí dejar claro que en términos, por ejemplo, de imagen para la comunidad, que los hospitales empezaran a comunicar las buenas cosas que hacen y no fueran titulares solamente cuando había un problema, una negligencia, una muerte o una enfermedad grave de alguien o alguien que no fue atendido, también es, desde mi perspectiva al menos, un elemento que es positivo para la comunidad y la confianza en su institución y también para quienes ahí trabajan. Bajo esa línea,
las comunicaciones externas de los hospitales empezaron a tomar vigor desde el propio Ministerio de Salud, que empezó a generar pautas comunicacionales. Desconozco cuál es el sueldo, no tengo claridad sobre esas materias. Para un profesional de la prensa es un excelente negocio trabajar en un servicio de salud. Y yo creo que está bien, porque la remuneración para un profesional de la prensa tiene que ser muy buena, pero el punto no es ese. El punto es ¿cuál es el objetivo? Porque si el objetivo de un periodista, por ejemplo, yo digo, es lo mismo que me pasa, por ejemplo, con la empresa portuaria del Paraíso, cuando el gerente de comunicación en el puerto gana 10 millones de pesos. Entonces digo, a ver, pero necesitamos, está bien, se necesitan comunicaciones. Entonces hoy día, ¿para qué se ocupan las comunicaciones muchas veces en los estamentos públicos? Para tapar, para hacer relación pública. Para cuando uno quiere, por ejemplo, cuando nosotros queríamos entrevistar a la directora de salud, nunca pudimos acceder a la directora de salud, a la señora Quiero, nunca accedió a una entrevista, nunca, jamás. Y la respuesta de los periodistas y los comunicadores del Servicio de Salud es un comunicado con 2 líneas, que la verdad no dice nada. Entonces uno dice, ¿y para qué? ¿Para qué? Entonces, muchas veces, ahora, yo estoy de acuerdo contigo, si vamos a tener una estrategia comunicacional, por ejemplo, que vamos a destacar los beneficios y los nuevos avances del Hospital Carlos Van Buren, los avances en medicina del Gustavo Frique, el avance que vamos a tener con el Hospital Marga Marga, y nos mandan, por ejemplo, textos y opiniones y columnas especializadas, pucha, que están bien pagados los periodistas. Pero si van a estar tapando cosas, no dando entrevistas, no dando cuñas, es que está ocupado, es que no contesta, es que está en reunión, ¿para qué? Y muchos de los periodistas llegan por temas políticos, ¿para qué estamos con cosas? Como te decía, a mi entender, es una labor que ha mejorado mucho la relación de los hospitales con la comunidad en la medida que son capaces de hacerlo. Un ejemplo, el Hospital Frique tiene un programa que difunde a través de redes sociales una vez a la semana, entrevistando médicos con temas de prevención de enfermedades o de promoción de la salud, y que resulta muy útil, creo yo, para la comunidad. Ahora, como claramente en un escenario de restricción presupuestaria uno podría prescindir de distintas cosas. Yo creo que, por ejemplo, el Hospital Gustavo Frique a lo mejor necesitaría un nuevo neurólogo, un nutricionista. O sea, yo creo que es mucho más interesante, con el respeto por eso, Ignacio, que no se malentienda, sí, porque aquí me van a salir criticando que estoy contra los periodistas, que no se malentienda. Yo creo que hoy día está en la crisis del servicio de salud y están las prioridades, que es más prioritario mejorar y gastar los recursos financieros en esas líneas que gastársela, por ejemplo, en hacer un programa en YouTube, con todo el respeto. De acuerdo. Sí, el único punto es que, como te decía, esta es una estrategia que surge desde el Ministerio de Salud. Desconozco cuántos años, pero nosotros empezamos a ver este cambio comunicacional al menos hace 8 años, y tiene aspectos positivos que los propios equipos de salud y los pacientes reconocen, pero tiene que ser un recurso bien utilizado. Exactamente. De la misma manera que si tienes dirigentes en un hospital o en un servicio de salud que no trabajan ni atienden personas nunca, exacto, o hacen muy poco trabajo directo, también es podrá estar dentro de sus derechos funcionarios como dirigente, pero no es algo que tenga mucho sentido desde el punto de vista de los usuarios. Entonces, como toda medida, si no es bien utilizada, si no es bien gestionada, creo que hay errores. Y ahí hay una frase que para mí viene del mundo del control de gestión, que es un área de la ingeniería, y podemos decir, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se puede gestionar. Y por eso es tan importante tener los datos, actuar de manera transparente, pero sobre todo tener claro lineamiento y gestionar los recursos para usarlos mejor. Y aplicar mucha logística. Yo creo que hoy día también lo que nos falta en los servicios de salud es logística. Yo lo veo en mi mamá, por ejemplo, o en mucho adulto mayor, quien necesita una hora en el servicio público. Entonces, te hacen ir al hospital presencialmente a sacar la hora. Te demoráis 3 horas en sacar la hora. Después te hacen ir a buscar el resultado de la hora. Después te hacen ir para ir a entregar la receta del medicamento. Entonces, hay muchas tareas que hoy día se pueden hacer digitalmente. Sabemos que al adulto mayor le cuesta digitalmente, pero hay formas. Yo creo que meter en logística. ¿Y eso cómo se hace? No se hace con política, o metiendo un buen político o al amigo del senador o de la senadora o del diputado, ¿cierto? Se hace técnicamente. Bueno, para allá vamos a estar trabajando, Ignacio. Gracias, Jorge, por este contacto. Solo una idea en esa línea. Se hace primero con un fuerte sentido humano, claro, de entender que el tiempo de esa persona que tengo al frente puede valer incluso más que el mío.
por el Exacto. solo hecho de ser mi paciente, el usuario que se atiende conmigo. Y cuando yo acepto eso, pongo todas las herramientas del conocimiento, ingeniería, psicología, gestión clínica al servicio de esa persona. Y hay hospitales, para que la gente sepa, que le manda la hora por WhatsApp a los pacientes. Y no tienen que ir a pedir hora. Hay hospitales que le están mandando los medicamentos a la casa. Exactamente. Y los pacientes no tienen que ir a buscarlo. Entonces ese camino, nosotros podríamos llegar a eso si es que logramos robustecer la gestión. Y esos hospitales que te mandan el medicamento y los WhatsApp también son públicos, ¿cierto, Ignacio? Públicos, exactamente. Sí, yo creo que por eso hay tanto que aprender y técnicamente poder resolver. Y creo que estas tan dos simples cosas, de la hora por WhatsApp y el medicamento a domicilio, ¿qué ayuda sería para nuestros adultos mayores de la región del Paraíso? Y te ahorrarías unas colas que empiezan en la farmacia del Van Buren y salen por la calle San Ignacio y llegan hasta la calle Colón. Exacto. Entonces estamos hablando muchas veces en eso reconocer que el Gustavo Frick es bastante rápido, ¿eh? Es más rápido, hay una operatividad ahí. Pero bueno, hay que trabajar ahí. Ignacio, muchas gracias por este contacto, vamos a estar en línea. Siempre con la salud primero, que los cargos se elijan políticamente y no técnicamente. O sea, perdón, técnicamente y no políticamente. Gracias, Ignacio. Que estés bien, chao. Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico. ¿Se dan cuenta? Sí, el presupuesto es un tema, pero no es relevante que hayan bajado 8.000 millones. Lo vamos a conversar también con la senadora Carol Cariola. Aquí el tema presupuesto es importante, pero no se trata solamente de tema importante, y sobre todo el Partido Comunista. Ojo, porque el Partido Comunista tuvo secuestrado por mucho tiempo el Servicio de Salud Valparaíso Viña del Mar. Lo vamos a conversar.